A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea todo honor y toda gloria. Damos muchas gracias infinitas al Dios Todopoderoso por esta oportunidad tan grande que Él nos da, el de poder ser alimentado por esta palabra, ser transformados, ser pulidos por esta palabra maravillosa y gloriosa. A cada uno de los amados amigos y hermanos en la fe que nos alcanzan a ver y escuchar por este medio, les ruego que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Se lo suplico porque quiero que sean como los de Berea, sabios, avisados, entendidos, que cuando llegaban los predicadores a ellos, inmediatamente examinaban a la luz de sus pergaminos lo que les estaban enseñando, si era cierto o no. Porque triste y lamentablemente hoy tenemos muchos cuentachistes, muchos faranduleros, muchos comerciantes, negociantes del evangelio, que no les importa llevarse por delante a quien sea con tal de propagar sus tentáculos mortales de las falsas enseñanzas. Pues estos predicadores tienen su propia exégesis de su propia versión, entre comillas, de la Biblia. En estos grupos religiosos abundan los exegetas antibíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hoy terminar este tema. Dios se va de la iglesia. Dios se va de un individuo. Dios se va de un hogar. ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios se va? Alabado sea el nombre de Cristo. Y quiero tomar el libro de Ezequiel, porque quiero que tengamos presente el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel. Gloria al nombre de Cristo. Porque les voy a anticipar, y con esto que les voy a decir queda comprobado. Si no se arreglan delante de Dios aquellos que dicen ser cristianos y tomar una postura bíblica totalmente, está comprobado que no fueron sino aparentadores, hipócritas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, se ciñe a lo que dice la palabra. Y el próximo tema que vamos a tener, con la bendición del Dios Todopoderoso, lo cual ha de estremecer lo más íntimo de los verdaderos cristianos y ha de sacudir a aquellos herejes, a aquellos que falsifican la palabra de Dios,
El tema es 3 marcas que identifican al verdadero o a la verdadera iglesia de Dios. 3 marcas. En estas 3 marcas nos vamos a dar cuenta si usted o yo somos parte de la verdadera iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Porque triste y lamentablemente nos han hablado basura. Nos han enseñado ideologías humanas, razonamientos humanos, no lo que dice el sagrado texto de nuestro amado Dios. No hay profundidad doctrinal en estas mayorías de iglesias llamadas cristianas evangélicas. Y tienen institutos, tienen diplomas teológicos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno que cada uno de esos teólogos, si se atreven a escuchar este tema que vamos a iniciar, y a partir de este momento se atreven a escuchar este que estamos concluyendo, y se aperciben, de pronto de parte de Dios, alcancen perdón, salvación y vida eterna, porque temo que estén en las mismas profundidades del infierno. A Dios todo honor y toda gloria. Bien, terminando este tema, voy a hacer un breve resumen de todo lo que se ha hablado, de cómo es que una congregación, un pueblo, una nación, una familia, un individuo, hace que Dios se vaya de ellos, que la gloria de Dios se vaya de ellos. Dice el capítulo 9, verso 4 de Ezequiel, profeta, que estuvo exiliado en Babilonia. El Señor le dijo a Ezequiel: pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cuántos lugares llamados templos de Dios? ¿Cuántas congregaciones llamadas Iglesia de Jesucristo y que se dicen ser sana doctrina han y están cometiendo abominaciones a las espaldas de Dios, creyendo que a Dios se puede engañar? En el pueblo de Israel, las abominaciones que se estaban llevando a cabo los ministros eran de tal magnitud, de tal manera que habían desagradado a Dios, habían herido a Dios, habían traicionado a Dios, y seguían como si nada hubiese sucedido, o como si nada haya de suceder. Todo marchaba bien. No había juicio. Pero ya Dios, en silencio, se estaba yendo. Y en muchas congregaciones el Señor se ha estado yendo silenciosamente.
silenciosamente y pausado, sin andar con prisa, para ver si reaccionan, para ver si se arreglan. Esos ministros corruptos, Dios les está dando oportunidad para que escuchen a estos pequeños predicadores como este, para ver si se aperciben, porque Dios no quiere la condenación para nadie. Dios no quiere castigar a nadie. Dios no se complace en castigar. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel, en este caso Judá, que tenía el centro religioso principal en Jerusalén, la casa de Salomón, ese templo maravilloso, los ministros no hacían caso a las advertencias de los profetas. Dios les hablaba de una manera y de otra, por Urim y por Tumim. Le mandaba al profeta determinado, mayores y pequeños, y no se apercibían cual hoy. Porque como son los grandes, los teólogos, los maestros, los doctores de la ley, no hacen caso a la palabra que viene de parte de nuestro gran Dios Todopoderoso, con advertencia para que se aperciban y se arreglen, y si no viene juicio, no hacen caso a través de ese predicador pequeño. Alabado sea el nombre del Señor. Durante los días de Ezequiel, el pueblo de Judá se encontraba en una profunda crisis espiritual. Terriblemente. Se había el sistema religioso podrido. ¿Será que hoy no? Donde han dado lugar más a la ambición, a las comodidades, al prestigio, al ser renombrados, a los títulos. Y en lugar de rendirle a Dios un culto verdadero, lo estaban falseando. Estaban causando en Dios un celo profundo, celo mortal. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. O a Dios se le da todo o nada. Sea bendito el nombre de nuestro gran Dios. Aleluya. Entonces, durante los días de Ezequiel, el profeta de Dios, el pueblo de Judá se encontraba en una profunda crisis espiritual. A pesar de que el templo de Jerusalén seguía en pie, todo parecía normal, porque ahí estaba el templo, bien bonito, bien lujoso, con todos sus muebles, con todo lo que se le había preparado para adorar, exaltar, glorificar a Dios, para los sacrificios. El santuario, todo estaba intacto. Pero había una crisis espiritual mortal. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos creían que estaba bien. No se había dado cuenta el verdadero pueblo. Los que se reunían, que ya el sistema religioso estaba siendo desaprobado por Dios. Porque déjeme decirte, pastor,
que no se ciña a la palabra de Dios. Si usted no se ciña a la palabra de Dios, déjeme decirte que en un solo punto de la palabra de Dios que usted desapruebe, está desaprobado por Dios. No eres de Dios. Así como en la ley, cuando se infringía un punto de la ley, se hacía culpable de todos. ¿Será que la ley, la gracia, es menos flexible? Es mayormente flexible. Porque la gracia se vive internamente y de voluntad propia. En la ley se vivía era a las malas. Por ello Cristo cargó el pecado de nosotros para librarnos de las obras de la ley. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. El templo estaba ahí en pie. La nación ya había sido parcialmente conquistada por Babilonia. Ya había sido conquistada parcialmente por Babilonia. Muchos nobles, artesanos y líderes habían sido deportados. Entre ellos Ezequiel, que fue exiliado. Alabado sea el nombre del Señor, el cual ejercía el ministerio profético desde el exilio. Al Dios Todopoderoso, honor y gloria. Hay que profundizarnos en la palabra del Señor. No hay que tomar la palabra un texto sin contexto. Hay que navegar por ese río muy profundo de aguas puras de la palabra del Señor. Lo cual me gozo, lo cual me deleito, porque es agua que refresca el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. En medio del río Quebar, alabado sea el nombre del Señor, estaba el templo erigido, ahí levantado. Sea bendito el nombre del Señor. Aún así, aunque estaba el templo parado, todo estaba intacto, todo parecía funcionar normal, que todo estaba normal. Había una anormalidad que el pueblo no lo había discernido, no se había dado cuenta. Pero Dios, al cual servimos, honramos y glorificamos, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Aleluya. Aún así, en Jerusalén se conservaba la apariencia de religiosidad. Todo marchaba aparentemente bien. Los ritos se estaban llevando normalmente. Aleluya. ¿Será lo mismo hoy día? Mucho grito, mucha unción, cantos, tecnología avanzada, luces de colores en el templo, humo que sale, dice que representando la presencia de Dios. Pura apariencia. No se ha dado cuenta mucho pueblo llamado cristiano que Dios no se mueve donde hay ruido. Dios no se mueve donde hay multitud. Dios no se mueve donde hay estruendo. Dios se mueve donde hay un hombre o una mujer
Alabado sea el nombre de Cristo. Todo parecía normal. Se llevaban los ritos, se llevaba todo el programa religioso a cabalidad. Ante los ojos, ante la vista humana. Los sacrificios seguían siendo ofrecidos. ¡Ay! Lo que más condenó al sistema religioso, lo que más condenó a los ministros de ese entonces, fue que estaban ofreciendo sacrificios indignamente. Y eso se llama quemar fuego extraño. Eso se llama quemar fuego extraño. Toman los ministros la Santa Cena en adulterios, en robos, en negocios fraudulentos con los inconversos. Alabado sea el nombre de Cristo. Si lo cree, alabe a Dios. Los sacerdotes realizaban sus funciones como si nada malo estuviesen haciendo a las espaldas de Dios, en secreto. Alabado sea el nombre del Señor. El sistema religioso continuaba en actividad. Sea bendito el nombre de Cristo. Pero tras ese beso ritualista había una corrupción devastadora, terrible y espantosa. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el sistema religioso era realizado normal y estaba en actividad. Pero tras ese velo ritualista había una corrupción devastadora. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. La idolatría se había infiltrado en el mismo centro, corazón del templo. ¿Será que muchos ministros hoy día no tienen su ídolo en el centro mismo del templo en el cual sirven dizque a Dios? El ídolo principal es Mamón, el dinero, donde el propio púlpito ha sido usado para comercializar. Alabado sea el nombre del Señor. Para coaccionar al pueblo a que den. Y muchos lugares lo han empleado para coaccionar al pueblo a que den. A las buenas o a las malas. Porque si no dan para la obra del Señor, que es el bolsillo de ellos, les viene ruina. Ahí están con sus buenas camionetas de más de 120, 150 y más millones. El ministro andando. Vaya a sus casas lujosas. ¿Cuánto vale la casa de un predicador hoy día? Ustedes dirán, pues usted habla de esa manera porque está viviendo en un tugurio.
Pues déjeme decirte, prefiero vivir en un tugurio con la presencia, la gloria de Dios aquí, que no en un palacio donde ya Dios no está. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. El liderazgo se había prostituido espiritualmente. Ya hoy día el ministerio pastoral se ha corrompido espiritualmente. Se ha prostituido espiritualmente. Trayendo cosas del mundo a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Casi por lo regular, en cada culto, en los momentos del canto, nos falta la danza, nos falta el baile, nos falta el brinco, nos falta el grito. Y dicen que eso es adoración a Dios. Eso no es adoración a Dios. Eso es un espectáculo de la carne, alimentando la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. En el pueblo ya no había discernimiento para distinguir qué era santo y qué era profano. Estoy resumiendo, haciendo una redundancia de este tema. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, es necesario que usted cada que venga a un servicio de estos, donde se alaba, se adora y glorifica a Dios, y donde se habla la palabra del Señor, traiga la espada. Amén. Traiga la palabra. Que esto nos identifica que en realidad amamos a Dios. Es una sintomatología. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cada que nos enseña el pastor, vamos a la palabra a ver si lo que me está enseñando este hombre es bíblico o es antibíblico. Y si es antibíblico, o nos ponemos de pie respetuosamente y le hacemos caer en cuenta el error al ministro. O si no, si él no se corrige, salgo de ahí despavorido. Porque el tema que vamos a tratar a continuación en el próximo segmento, 3 marcas que identifican la verdadera iglesia de Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta que todo lo que enseñemos en la iglesia debe de ir ceñido a la palabra de Dios. No a los razonamientos humanos, no al concepto humano, no al pensamiento humano, no a dogmas humanos, sino a lo que dice la palabra. Entonces usted se identifica que es de Dios porque trae la palabra y todo es ceñido a la luz de la palabra. En ese contexto de la podredumbre que había en el pueblo, en el sistema religioso, es que Dios le reveló a Ezequiel una de las más impactantes visiones de toda la Sagrada Escritura. Porque es impactante, es estremecedor. Nadie se había dado cuenta, excepto unos hombres y mujeres que estaban ahí de rodillas, clamando a Dios misericordia. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Este es tu pueblo escogido. Estos son los levitas. Estos son los ministros. Pero están corrompidos. Están dañados. ¿Qué hago? Y clamaban a Dios día y noche. Por misericordia de Dios. Que Dios tuviese misericordia. Y Dios les escuchó.
Y Dios les escuchó. Porque déjeme decirte, amado hermano del alma, si usted es verdadero hijo de Dios y usted ve una podredumbre en el ministro, inmediatamente clame a Dios misericordia, Señor, para ver qué es lo que tú vas a hacer. Porque de seguro lo que Dios te va a decir es: huye de ahí, huye de ahí, amén, amén, salga de ahí, salga de ahí, porque yo ya no estoy allá. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Aleluya, a Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria a Dios. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Que quede bien claro, en ese contexto, Dios le reveló a Ezequiel una de las visiones más impactantes de todas las Sagradas Escrituras. Ezequiel fue llevado en el Espíritu a Jerusalén, al templo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor le reveló a Ezequiel la decadencia secreta del templo y el inminente abandono de su gloria. En el ministerio ya no anhelaban la gloria de Dios. Ya no querían la presencia de Dios. ¿Qué cuento de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel 8, 3. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Oiga bien, lo primero que Ezequiel vio fue el ídolo que provoca a celos a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están llevando a cabo ceremonias, ritos, espectáculos, eventos a la casa disque de Dios, lo cual provoca a Dios a celos? Porque Dios ha sido reemplazado por esas cosas. Y cuando Dios es reemplazado por esas cosas, Dios es celoso. Y eso lo lleva a la ira, al enojo, a derramar juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que vio Ezequiel fue la imagen del celo.
Aleluya. O sea, lo que provoca a Dios, una figura de Astarte o Acera, deidades cananeas asociada a la fertilidad. Hasta allá llegó el pueblo de Israel, sus ministros. Sus ministros. Esta imagen era llamada así del celo, porque provocaba los celos santos del Dios santo. Provocaba a celos. ¿Cómo es posible que yo, donde adoro a Dios, también tengo una imagen determinada? Pero eso no quedaba ahí, porque Ezequiel fue llevado más profundamente, lo cual eso lo estremeció con el apóstol Juan. Que quedó casi muerto de ver las abominaciones que se llevaban a cabo dentro del templo. Alabado sea el nombre del Señor. Estas imágenes estaban situadas justo en la entrada del atrio. Un lugar sagrado, reservado solamente para el servicio sacerdotal. Por eso en este lugar no se puede parar cualquiera. O sea, es casto, santo, puro y de testimonio. Porque aquí no se puede profanar este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Esas imágenes estaban situadas justamente en el atrio, en donde llevaban a cabo los sacerdotes sus servicios. ¿Hasta dónde llegó el pueblo? A tener que soportar esa clase de ministros, que por culpa de ellos, más adelante vamos a ver el fin del templo de Salomón. El fin del templo que estaba en Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Esto no era un simple descuido, era una abominación institucionalizada. Ya se había institucionalizado la abominación hacia Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un símbolo de cómo la idolatría había sido normalizada en el sacerdocio. ¿Y cuántos están exponiendo la palabra, teniendo en el templo lugares, cosas que a Dios desagrada, llevando a cabo actos que a Dios desagrada, y lo han normalizado, lo han institucionalizado? Han tomado prestado del mundo para infiltrarlo en la iglesia. Preferimos tocar las panderetas, tocar los charrascos, que no tener una buena organeta cantando y tocándola un homosexual, una lesbiana, y mucho menos un borracho
Porque con mis propios ojos me consta, lo vi. Tocando los instrumentos, dice que para agradar a Dios, estando el que tocaba borracho. Lo han normalizado. Lo han institucionalizado. Lo que debía ser un lugar, un sitio de espacio santo. Lo que debió ser un espacio santo, ahora compartían terreno con cultos paganos. Habían mezclado lo sagrado con lo pagano, lo santo con lo profano. ¿Será que en tu templo, donde usted dice que adora a Dios, que alaba a Dios y que exalta a Dios, está llevando cosas paganas, cosas mundanales? Mujeres cantando con unos escotes, con unas faldas bien ceñidas al cuerpo, ciñendo sus carnes. Y que son las cantoras, que son las que adoran. Y dicen ser santos, porque las mujeres andan con el vestido arrastrando en tierra, pero sus corazones están podridos, llenos de vagabundería, llenos de sensualidad, llenos de carnalidad. Así es. Exhibiendo sus carnes al ministro. Y el ministro idiotizado, viendo ese monumento sexual enfrente. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Se adoraba al Señor, pero también a ídolos. Puedo llamar esto una orgía espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Adoraban a Dios y llevaban a cabo todos sus ritos, todos sus sacrificios, todo su ritualismo. Y salían de ahí y luego entraban allá a la cámara secreta a adorar ídolos. ¿Cuántos salen de ese templo donde se llevó a cabo, dice, una ceremonia a Dios, alabanza, adoración a Dios, y luego que termina, van allá a las cámaras secretas a contar el dinero que le han robado a las almas para ir a darse sus buenas vacaciones, sus buenos festines, y se ríen en secreto de la generosidad del pobre tonto, del pobre borrego, lacayo, ignorante. Alabado sea el nombre del Señor. Adorando a Mamón. Esto era sincretismo. Era traición espiritual. ¿Y cuántos están cometiendo sincretismo y traición espiritual? ¿Cuántos han traicionado a Dios? Rechazando la sana doctrina para irse en pos de herejes. Para irse en pos de mutiladores de la
palabra. Engañadores. Eso es traición a la palabra de Dios. Y lo más grave, nadie refutaba nada. Nadie decía nada. Los que veían pasaban de largo y no decían nada. Porque de seguro que mucho pueblo se debió haber dado cuenta. Excepto unos cuantos que lloraban en la presencia de Dios. Dios, que es celoso de su gloria, no comparte su templo con demonios disfrazados de espiritualidad. Allá se ven los ministros, aparentemente muy espirituales, con sus sillas privilegiadas, ahí en el lugar donde se predica la palabra. Pero por dentro están carcomidos por la avaricia, por el engaño de la palabra del Señor que se les da al pueblo. Él no comparte su templo con demonios disfrazados de espiritualidad, porque así se puede llamar a esos ministros. Están dominados por demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no son de Dios. No me vengan con el cuento que porque predican de esta manera, que porque hacen esto y aquello, y porque hay buen espectáculo, buena tecnología, buenas luces, buen humo en el templo, hay profetas, hay lenguas que son de Dios. El primer pecado manifestado fue la idolatría oficializada. Ya hoy día se ha hecho oficial la idolatría al dinero, la ambición al dinero. Se ha hecho oficializada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la corrupción no terminaba ahí. Había aún más allá, algo más peor que la ambición, que la idolatría. Aleluya. Dios lleva a Ezequiel a lo más profundo del templo. Verso 7 al 10 de Ezequiel 8. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones. Malvadas abominaciones que estos hacen allí, los ministros. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Aleluya. Ezequiel observa una puerta oculta dentro del templo. Tras ella, una galería de imágenes idólatras cubría completamente las paredes del templo. Eran serpientes, bestias repugnantes y símbolos paganos. Esta corrupción espiritual era, en especial, practicada por los líderes religiosos en privado. Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos.
cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Aleluya. En este texto, los ancianos, representantes de la autoridad espiritual, están ofreciendo incienso a esas imágenes en secreto. Aleluya. ¿Qué simboliza el incienso? ¿Qué es el incienso para el verdadero pueblo de Dios? El olor agradable. Alabado sea el nombre del Señor. Es símbolo de adoración pura a Dios. Aquí el incienso ya no sube al cielo. Ese incienso que ofrecían a las imágenes que estaban ahí pintadas en la pared del templo, no subía al cielo, sino a demonios. Ese incienso era para adorar demonios. Pero lo que más impacta es que entre esos ancianos, hasta Asanías, hijo de Safán, fue infectado, alcanzado, se dañó. Alabado sea el nombre del Señor. Este fue un escriba piadoso en tiempos del rey Josías. Esto representa una degeneración generacional. De generación en generación se había degenerado el ministerio sacerdotal. Aleluya. Ojalá que en este ministerio los que siguen sea una generación que adora, honra y glorifica al Dios Santo, no a demonios. Que esta doctrina no muera aquí, no termine aquí, sino que avance, sino con ustedes, con otros que se aprovechan alimentándose de esta palabra en otros lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Esto representa una generación generacional. El hijo del justo ahora adorando ídolos. Qué triste. Qué triste que después de mi partida, en medio de ustedes, pueblo mío, iglesia de Jesucristo, y mi familia sea invadida por demonios. Eso que os he enseñado, que viene de parte de Dios, cultívenlo en vuestros corazones, presérvenlo adorando a Dios. No se dejen engañar del enemigo. Si les toca reunirse, solamente ustedes 3, 4, háganlo. Pero seanle fiel a Dios. No se dejen engañar del enemigo, permitiendo infiltraciones demoníacas. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 12 del capítulo 8 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel? Oiga bien, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes?
Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. ¡Qué mediocridad! ¡Qué falta de respeto a Dios! ¡Qué poco conocimiento de la palabra de Dios tenían! O de poco les aprovechó. Igualmente, muchos creen que sus actos, lo que están haciendo, Dios no lo ve. Dios ya no está aquí. Ya estaban seguros de que Dios no estaba ahí. Pero de que Dios no los veía, estaban engañados. Porque Dios los estaba viendo. Lo que estaban haciendo en secreto. Este texto revela el fundamento de toda esta apostasía. Habían llegado a un punto de apostasía al extremo. Ya ignoraban de que Dios veía. ¿Hasta dónde llegaron? Porque así es la apostasía. La apostasía hace que la persona crea las mentiras que está diciendo y que lo que Dios dice es mentira y que Dios no ve nada, que Dios pasa por alto eso. Una teología corrupta había dentro de ellos. Eso existe hoy día. Hay una teología corrupta dentro de los templos llamados cristianos, que no se preocupan por el bien espiritual de las almas, sino por lo material. Alabado sea el nombre del Señor. Los líderes ya no querían que Dios viera o interviniera en ellos. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Ellos no querían que Dios viera ni que interviniera en lo que ellos estaban haciendo. Se habían convertido en ateos funcionales. ¿Y cuántos ministros hoy día son ateos funcionales? ¿Y por qué son ateos funcionales? Porque ellos viven lo que ellos creen que es correcto, no lo que dice la palabra de Dios. No se ciñen a la palabra de Dios. Son ateos funcionales. Aleluya. Ministran sin fe, sin obediencia a Dios. Adoran sin temor. No hay temor reverenciar a Dios. Porque si hubiera temor reverenciar a Dios, con esta clase de palabra que se les ha estado dando por mucho tiempo, a través de este ministerio y otros más, ya se hubieran arreglado. No hay temor reverenciar a Dios. No respetan a Dios. Vivían sin santidad. Y muchos creen que la santidad en estos lugares, estos templos, cree que la santidad es solamente externa y no interna. Por dentro están podridos de pecado, prostituidos por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel es llevado por Dios más adentro aún. Versículo 14 del capítulo 8. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esto es un ritual pagano. Tamuz era una deidad de la fertilidad y la vegetación. Su culto consistía en lamentar su supuesta muerte para promover el ciclo de la cosecha. Adoraban a Tamuz.
porque había muerto. Y era el de la fertilidad y del cultivo, adorando la creación, las criaturas, antes que el Creador. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aleluya. Estas mujeres estaban en duelo por un Dios falso, inmundo, justo en la puerta de la casa del Señor. Era una mezcla de emociones sinceras dirigidas hacia lo falso. Esto muestra la emoción sin redención. Emoción sin redención. Lágrimas, pero no por el pecado. No lloraban por el pecado. Dolor, pero no de haber ofendido a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más terrible que Dios le muestra a Ezequiel. Mire lo que dice el versículo 16. Y me llevó al atrio dentro de la casa del Señor. Y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Mira, hermano, tan tremendo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Este acto es deliberado y frontal. De frente ofendieron a Dios. De frente humillaron a Dios. De frente le dijeron a Dios que Él era un cero a la izquierda. Los 25 varones son líderes sacerdotes, dan la espalda al templo, o sea a Dios, y adoran al sol naciente. Han rechazado al Dios vivo y ahora se postran ante la creación. Han cambiado a Dios por los astros. Esto es el clima de la apostasía. El rechazo consciente y activo de la gloria de Dios manifestada en ese acto. Dios nos muestra 4 niveles progresivos de corrupción espiritual en este pasaje. Primero, idolatría visible en la puerta. El pecado tolerado públicamente. Idolatría secreta en cámaras ocultas. El pecado practicado por líderes en lo privado. Devoción emocional dirigida a ídolos. Sentimientos sinceros, pero teológicamente errados. Apostasía abierta y descarada. Dar la espalda al altar y adorar lo que es Dios, sin estar Dios ahí, es una ofensa. Al nombre de Cristo, Gloria a Dios. todo honor y toda gloria. Esto que sucedió en el pasado es lo que hoy se está repitiendo en muchos lugares. Señor. Amén. Amén. Sí es. Es una fotografía profética de lo que está pasando hoy. Muchas congregaciones comenzaron tolerando el pecado con excusas disfrazadas de amor y modernidad. Luego lo ocultaron construyendo muros de silencio y sincretismo religioso. Después lo sentimentalizaron, presentándolo como parte de un proceso espiritualizando la desobediencia abierta.
cubriéndola con canciones y palabras dulces. Y por último, la institucionalizaron dándole estatus, autoridad y hasta púlpito. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya con esto termino, amados. Predicado. Donde hay pecado sin un verdadero arrepentimiento, no está Dios. Con esto termino. Donde hay pecado sin un verdadero arrepentimiento, no está Dios. El Dios Santo, ofendido, herido por el abandono de su pueblo, sale en silencio del lugar donde una vez habitó con poder. Ya no había altar, ni sacrificios, ni sacerdote que detuviera la partida de Dios. Hay lugares que ya no hay quien detenga la partida de Dios. El pecado lo había expulsado. Nosotros, esta generación, si no volvemos al arrepentimiento genuino, si no restauramos el temor del Señor, si no limpiamos el altar, también veremos cómo la gloria de Dios se va de nosotros. No por falta de música, no por falta de tecnología, sino por falta de santidad. Sin santidad no se podrá retener a Dios. Dios se va donde no hay santidad. Téngase en cuenta, los hombres marcados según Ezequiel 9:4 son aquellos que no han hecho alianzas con la cultura de esta época, que no han vendido el evangelio por seguidores, que no han cambiado la gloria por entretenimientos. Son los que todavía lloran en la presencia de Dios día y noche, claman en secreto y tiemblan cuando Dios habla. Isaías 66:2. El Dios de gloria, fuego consumidor, que una vez moró en medio de su pueblo, ya no podía permanecer en un lugar donde no era y es rechazado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor es reemplazado y profanado donde no hay santidad. Por ello, amados, mire lo que dice Isaías 55, versos 6 y 7. Quiero que estos dos versículos nos los grabemos y los tengamos presentes. Isaías 55, 6 y 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Que Dios os ilumine, amado hermano, dándote luz en medio de tantas tinieblas espirituales. No todo lo que brilla es gloria de Dios. Ahí no está Dios. No en donde haya tanto ruido está Dios. No donde haya tanta multitud está Dios. Los espero para el tema 3 marcas que identifican la verdadera iglesia de Dios. Que Dios os bendiga. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos.